¿Qué tal? Buenas noches. En esta oportunidad les hablaré sobre el entregable número 2 de Física y Química. Siendo mi instructor Jesús Alejandro Ductrán Aguirre, quien les habla es el alumno Víctor Eduardo Montalbán Álvarez con IDEC 17621. Mi introducción. La presión, un concepto fundamental en el mundo físico, es la medida de cómo se distribuye una fuerza sobre un área específica. Mi índice. Mi índice habla sobre todos los temas que voy a tratar, sobre el marco teórico, sobre la presión, unidades, sistema internacional de unidades, la presión atmosférica, presión manométrica, presión absoluta, presión de sólidos y líquidos, principio de Pascal, prensa hidráulica, vasos comunicantes, principio de Bernoulli, planificar, hipótesis, solución, controlar, conclusiones, recomendaciones y observaciones, biografía y por último el link del video. Mi marco teórico. En este trabajo detallaremos cómo resolver el ejercicio presentado. Basándonos en conocimientos previos, analizaremos los datos proporcionados para identificar patrones relevantes y formularemos una hipótesis sobre la relación entre las variables. Luego aplicaremos métodos y técnicas apropiadas de manera lógica y sistemática para resolver el ejercicio. Finalmente, evaluaremos los resultados y discutiremos las implicaciones y conclusiones derivadas del análisis. Este enfoque integral nos permitirá proporcionar una solución fundamentada y bien respaldada. Blaise Pascal nació el 19 de junio de 1623 en Clermont-Ferrand. Fue destacado filósofo, matemático y físico francés. Inventó la pascalina, la primera calculadora mecánica, y realizó importantes estudios sobre la presión y el vacío. Ahora les hablaré sobre la presión. La presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea. Unidades. Las unidades de presión son herramientas importantes para medir y comprender cómo se distribuye la fuerza sobre una superficie, lo que es fundamental en una amplia variedad de disciplinas y aplicaciones. Sistema Internacional de Unidades. El Pascal es una unidad derivada del Sistema Internacional, utilizada para medir la presión. Se define como un newton por metro cuadrado. Presión atmosférica. La presión atmosférica medida en hectopascales es la fuerza del aire sobre la superficie terrestre por unidad de área. Varía con la altitud y cambios climáticos. Presión manométrica. Se llama presión manométrica o presión relativa a la diferencia entre la presión absoluta o real y la presión atmosférica. Presión absoluta. En determinadas aplicaciones la presión se mide no como la presión absoluta, sino como la presión por encima de la presión atmosférica. Presión en sólidos y líquidos. La presión en sólidos y líquidos se refiere a la fuerza que ejerce sobre un área determinada dentro de estos materiales. Principio de Pascal. El principio de Pascal establece que la presión implicada a un fluido, perdón, el principio de Pascal establece que la presión aplicada a un fluido se distribuye uniformemente en todas las direcciones y puntos de fluido. Se verifica con experimentos donde la presión ejercida en una esfera hueca perforada produce una salida de agua con la misma velocidad y presión en todos los agujeros. Presión hidráulica, prensa hidráulica. La prensa hidráulica constituye la aplicación fundamental del principio de Pascal y también un dispositivo que permite entender mejor su significado. Consiste en esencia en dos cilindros de diferente sección comunicados entre sí. Vasos comunicantes. Los vasos comunicantes son recipientes conectados por su parte inferior, superior o lateral, que contienen un líquido homogéneo. Cuando el líquido está en reposo, alcanza el mismo nivel en todos los recipientes. Principios de Bernoulli. Daniel Bernoulli nació en Suiza, realizó grandes contribuciones en la dinámica de fluidos. Publicó su obra más famosa en 1738 titulado Hidrodinámica, donde advertía sobre el estudio teórico y práctico del equilibrio.
Planificar. Acá en este cuadro le detallo cómo he planificado mi trabajo, ¿no? Y en qué tiempo lo he realizado. Hipótesis para el problema de la prensa hidráulica. Para resolver este problema, primero necesitamos entender el principio de Pascal, que es fundamental en el funcionamiento de las prensas hidráulicas. Este principio establece que cuando se aplica presión en un punto de un fluido incomprensible y en reposo, esta presión se transmite uniformemente en todas las direcciones del fluido. Tenemos equilibrio de fuerza, principio de Pascal, área de émbolos, presión, gravedad constante, transmisión uniforme de presión. Ahora le desarrollaré el ejercicio, ¿no? La solución. Se desea levantar un automóvil de masa M igual 1.2 toneladas, ¿no? Con una prensa hidráulica como se muestra en la figura. Supongamos que el radio del émbolo más pequeño, más grande, perdón, es de 2,5 metros. ¿Qué fuerza se deberá aplicar en el émbolo más pequeño de radio 50 centímetros? Este es el émbolo pequeño, dice. Para levantarlo. ¿Cuál es la presión ejercida en el pistón 1 y cuál es la presión ejercida en el pistón 2? ¿No? Tenemos acá nuestra prensa hidráulica, ¿no? Que va, que va a levantar este vehículo, ¿no? Tenemos fuerza 1, fuerza 2, el radio, ¿no? El radio del émbolo 1, el radio del émbolo 1 y el radio del émbolo 2, ¿no? Tenemos el área 1, tenemos el área 2, con lo cual vamos a trabajar. Ahora haremos la conversión. Para ello tenemos que tener en claro lo siguiente, que un metro es igual a 100 centímetros. Entonces, los 50 centímetros del pistón 1 lo convertiremos a metros. Sería 50 centímetros por 1 metro sobre 100 centímetros es igual a 0,5 metros. Teniendo este dato encontraremos la fuerza del émbolo 1. Entonces, calculemos el émbolo 1 y el émbolo 2. Sabemos que el émbolo tiene forma de un círculo, entonces el área de un círculo se calcula de la siguiente expresión. Área es igual a pi por radio al cuadrado. Por lo tanto, el área 1, que es lo que que lo que estamos averiguando, es igual al radio. El radio, perdón, es igual a pi, que pi equivale a 3.1416 por los 0.5 metros que lo convertimos, ¿no? Los 50 centímetros lo convertimos a 0.5 metros, lo elevamos al cuadrado, ¿no? Nos quedaría que el área 1 es igual a 3.1416 por el resultado de 0.5 al cuadrado, que es 0.25 metros cuadrados. Entonces nos da como resultado que el área 1 equivale a 0.7854 metros al cuadrado. Esto sería el área 1. Ahora, por lo tanto, el área 2 es igual. Área 2 es igual a pi, que pi equivale a 3.1416 por 2.5 metros, que es el radio del émbolo grande, ¿no? Lo elevamos al cuadrado. Área 2 es igual a 3.1416 por 625, es el resultado de 2.5 al cuadrado, 6.25 metros al cuadrado. Y nos da como resultado el área 2, que es igual a 19.635 metros al cuadrado, ¿no? Ahora, la fuerza 2 es igual a la masa por la gravedad. Tenemos que tener presente que la masa nos están dando en toneladas. Tenemos que convertirlo a kilogramos. Recordemos que una tonelada es 1000 kilogramos. Entonces, 1.2 toneladas, que es el peso del vehículo, por 1000 kilogramos sobre una tonelada y nos da resultado 1200 kilogramos. Teniendo el valor de la masa en kilogramos, podemos decir que F2 es igual a 1200 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Y de dónde nos sale este 9.8 metros por segundo al cuadrado? Este resultado nos da de la gravedad. La gravedad equivale a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado.
Recordemos también que kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es igual a newton. Ahora, teniendo estos datos, podemos plantear la siguiente fórmula. Fuerza 1 sobre fuerza 2, perdón, sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Fuerza 1, que no sabemos cuál es, lo pasamos como fuerza 1 sobre el área 1, que ya tenemos el resultado, que es 0.7854 metros al cuadrado. Es igual a fuerza 2, que también tenemos resultado, que es 11.760 newton, sobre el área 2, que es 19.635 metros cuadrados. Entonces, fuerza 1 es igual a 11.760 newton por 0.7854 metros cuadrados. Esto se va a multiplicar y sobre 19.635 metros cuadrados. Nos da como la fuerza 1 es igual a la multiplicación de esto, 9.236.304 newtons sobre 19.635 metros cuadrados. Nos da como resultado que la fuerza 1 es 470.4 newtons. Ahora, quiero saber cuál es la presión ejercida en el pistón 1, ¿no? En el pistón 1 de acá. Quiero saber cuál es la presión ejercida, ¿no? Que se va a ejercer, ¿no? Ahora vamos, para hallar esta respuesta vamos a usar la siguiente fórmula. Presión 1, ya tenemos el resultado, no, presión 1, que es lo que vamos a hallar, que es igual a fuerza 1 sobre área 1. Con esta fórmula vamos a trabajar. Decimos entonces, presión 1, que no sabemos, que estamos averiguando la presión del pistón 1, que es igual a la fuerza 1, que equivale a 470.4 newton, sobre el área 1, que es 0.7854 metros cuadrados. Entonces nos da como resultado que el primer pistón es igual a 598.93 pascal, ¿no? Este es el primer pistón, es la presión que se va a ejercer en el primer pistón. Recordemos que newton por metros al cuadrado es igual a pascal, ¿no? Newton por metros al cuadrado nos va a dar resultado en pascal. Ahora quiero saber cuál es la presión ejercida en el pistón número 2. Para hallar esa respuesta vamos a usar la siguiente fórmula, ¿no? Presión 2 es igual a fuerza 2 sobre el área 2. Presión 2, como no sabemos, pasamos como presión 2 igual a la fuerza 2, que equivale a 11.760 newton, sobre 19.000, sobre el área 2, que es igual a 19.635 metros cuadrados. Nos da como resultado la presión del pistón, la presión que se va a ejercer en el pistón número 2 sería 598.93 pascal. Aclarando acá, ¿por qué no sale pascal? Tenemos que recordar que newton por pascal, newton por metros al cuadrado va a ser igual a pascal. Bueno, esa sería la explicación de mi ejercicio. Espero que se haya entendido. Continuando con la exposición, voy a enseñar mi cuadro, ¿no? Donde he controlado los tiempos, ¿no? De cada investigación que he hecho. Ahora les hablaré sobre las conclusiones, recomendaciones y observaciones. Conclusiones. Fundamento de la presión. La presión es una magnitud física que describe la fuerza ejercida por una unidad de área. Se puede aplicar en diferentes contextos como fluidos, sólidos y gases, siendo esencial en la comprensión de fenómenos físicos y en diversas aplicaciones prácticas. Recomendaciones. Estudio regular. Mantén una rutina de estudio constante sobre los principios de la presión y su aplicación. Usa ejemplos prácticos para reforzar la teoría. Observaciones. Variabilidad en las mediciones. Las mediciones de presión pueden variar dependiendo del equipo utilizado y las condiciones
ambientales. Asegúrate de calibrar correctamente los instrumentos y considerar factores externos, como la temperatura y la altitud. Bueno, a continuación le detallo la biografía, ¿no? Acá está el link de todas las páginas que he visitado para sacar la información de mi exposición, de mi exposición. Muchas gracias.